Aprende a reconocer un engaño y navega con más seguridad. Unidos por la seguridad, la prevención nos protege. Muy bien. Vamos a pasar entonces a nuestro primer tema del día de hoy. Vamos a hablar de cómo la curiosidad impulsa el aprendizaje en los niños, ¿no? Y justamente ahora que ya entramos a la época de verano, y te decía de que las mamás estamos como locas buscando espacios donde nuestros niños se sientan felices, productivos, donde aprendan, donde se diviertan. Ya nuestro invitado nos va a contar sobre esta propuesta. Hugo Flores Liñán, director del programa Diviértete y Aprende de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo estás? Bienvenido, Hugo. Muy buenos días, Ángel, y a todas las personas que nos están escuchando y mirando en este momento. De Muchas gracias por verdad, la invitación. gracias a ti. ¿Cómo la curiosidad, que es algo que hemos escuchado y que de repente ahora, producto de las redes sociales, a quienes no le echamos la culpa porque son maravillosas, pero depende del uso que le damos, o los juegos o los videojuegos, han hecho que los niños de repente no cultiven esa curiosidad que es tan importante, ¿no? Sí, que es la curiosidad que además a los que somos de una década anterior, Así es, un poquito un así es. poquito, un par de décadas anteriores, siempre nos ha motivado, ¿no? ¿Por qué ocurre tal fenómeno? ¿Por qué rueda esta estructura? Claro. ¿Cómo funciona el reloj? En aquella época que había reloj, ¿no? Justo hoy leí un reporte que ya los jóvenes de ahora no saben ver con el reloj analógico, ¿no? Solamente ven con el digital. Pero Es verdad. antes nos era muy fácil desarmar algo, ¿no? Yo me acuerdo que era pequeño, estaba esas radios, se va a revelar mi edad, ¿no? Radio transistores, ¿no? Donde mi mamita escuchaba sin duda Radio Nacional. Y yo desarmaba esas radios transistores, había tubitos, cosas por el estilo. Ahora ya no hay eso, pero hay otras maneras de experimentar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al parque, conversar con tus hijos, con tu hija, y ver las aves, escucharlas, observar y, por ejemplo, hacer que describan. Cuando uno consigue que tu hijo, tu hija, tu estudiante describa un fenómeno, eso es un avance importante. Parece mentira, estamos en el siglo XXI, pero las habilidades como describir, sacar conclusiones, observar, son cada vez más necesarias en este mundo digital. Por ejemplo, ¿no? Nuestros jóvenes tienen el ChatGPT. El ChatGPT no le va a dar ninguna respuesta certera, válida e importante si no saben redactar lo que se denomina el prompt, ¿no? Si no es Claro. un prompt adecuado, el ChatGPT se va a convertir en un buscador más. Y para tal caso tengo 1000 buscadores, ¿no? Entonces, usar la herramienta adecuada y introducir allí la observación y a través de ello la redacción siempre es importante, ¿no? En Cayetano Heredia, por ejemplo, nosotros promovemos siempre investigar, pero no solamente de los más grandotes como nosotros, sino también Claro. de los pequeños, porque ellos son las personas con más curiosidad. Nos ha pasado, viene fiesta seguramente, estamos buscando el regalo adecuado, como Schwarzenegger esperando el último día para comprarlo, y a veces ocurre que le compramos algo que se mueve solo y nuestro hijo solamente es así, ¿no? Lo mira y lo mira y lo mira. No, busquemos otro regalo, algo que se construya, que se arme, ¿no? Pero cuando lo compremos, no lo armemos nosotros, pues dejemos que ellos lo construyan. Y en ese momento todo va a hacer que la curiosidad aflora. Busquémosles cosas, una lupa, por ejemplo. Claro, qué ¿Por qué bonito, no? ¿no? Además, yo recuerdo mucho cuando yo era chica, y creo que es algo, no sé si ahora los pequeños, creo que no se hacen esas preguntas, ¿no? Cuando te regalaban, por ejemplo, a mi hermano le regalaban un carrito, ese carrito terminaba desarmado porque tú querías saber qué había dentro, ¿no? El motorcito. Las muñecas también, cuando hablaban, terminaban las muñecas, ¿no? Todas abiertas por atrás porque uno siempre quería saber qué hay de adentro, ¿no? Cómo descubrir algo nuevo, que es algo, creo, muy innato en los niños, ¿no? Así es. Por ejemplo, el celular. Un celular tiene cerca de 20 sensores diferentes. De repente en el cole no lo han hecho, pero los jóvenes de ahora aprenden mucho también por redes. ¿Por qué no les proponemos que ellos busquen cómo usar esos sensores? Acá tú puedes hacer un montón de actividades solamente con el celular, ¿no? Estamos en esta onda que no usemos el celular, no lo usemos inadecuadamente, diría yo. Es como que si a mí me hubieran cortado el Encarta cuando estaba en el cole, ¿no? Había que usar el Encarta, ¿no? Poner mi CD y averiguaba cosas, pero tenía que darle un uso responsable y adecuado. Y para ello, Claro, nosotros como papás debemos estar también al día con las cosas. Podemos hacer que nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros pequeños nos ayuden un montón. Y es lo que totalmente. queremos, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen las ferias de ciencia en el colegio,
y en mayo están todos desesperados. No, aprovechemos este verano en colocarlos en talleres, en que averigüen cosas, en que fortalezcan habilidades para cuando venga mayo y junio, las actividades y proyectos del cole ya estén construyéndose. Claro, ya estén preparados, digamos. ¿Y de qué se trata el programa Diviértete y Aprende? Bueno, nuestro Cuéntanos. programa Diviértete Aprende de Cayetano Heredia, que ya cumple, wow, 21 añitos, Wow. 21 añitos. Se trata de tener programas para niños niñas y niñas de primaria y de secundaria por separado, reacciones muy sencillas, muy bien trabajadas. Por ejemplo, un experimento. Agarramos una patita de pollo. Ellos la van a disecar con mucho cuidado, con tijerita de punta roma, y van a ver que adentro hay tendones. Y cuando ellos jalan los tendones, se mueven los tendones. Y luego después de eso, recién con ellos comenzamos a armar una mano robótica. O por ejemplo, ellos comienzan a darse cuenta que pueden programar desde muy pequeñitos a través de sistemas muy simples, a veces con cosas físicas y a veces con programas muy sencillos. Aprender de tecnología es importante, pero aprender para qué. En el caso de secundaria, trabajamos ya otras cosas. Hacemos con ellos paleontología, trabajamos con fósiles, con restos, con bacterias. Wow. Ellos comienzan a ver cuántas bacterias hay en el medio ambiente y es importante porque hay muchos de ellos lo asocian con las alergias. Entonces, no solamente hacer un experimento para hacerlo, sino comenzar a ver cuál es la causa de alergia. Por ejemplo, si comienza a colocar placas de cultivo y aparecen honguitos en la casa, uy, acá se requiere un ambiente diferente, hay que limpiar más Mira, qué periódicamente. interesante, ¿no? Porque también ellos comienzan a almacenar conocimiento, ¿no? Eso. Que el conocimiento al final son herramientas. Claro, y que además les permite saber las causas y las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un experimento sobre el uso de la mascarilla. Sabemos que ahorita en Europa están usando las mascarillas Nuevamente. nuevamente, ya también probablemente pronto en América, esperemos que no, ¿no? Pero saber usar la mascarilla también tiene que ver con responsabilidad, ¿no? A veces estamos alguien con gripe y mandamos a nuestro hijo al colegio y agripamos a los 25 del colegio, ¿no? La mascarilla es importante, pero no solamente porque te lo repitan. Hacemos un experimento para demostrar qué tan buena es una mascarilla y qué tanto te protege. Claro, y ahí realmente tu hijo, si sea pequeño o adolescente, va a llegar a la casa y te va a contar todo lo Eso. que aprendió y probablemente nos terminarán enseñando a nosotros, que eso también es lindo, ¿no? Vamos ahora con preguntas, ¿te parece? De nuestra Claro gente. A que ver, sí. adelante, Ronald, cuéntanos. Daniela del RIMAC pregunta, ¿cuáles son las condiciones básicas que debería tener un salón de clases para que la curiosidad de los niños florezca? Qué Bien, bonito, linda buena pregunta, pregunta. Así ¿no? es, así es. Mira, lo que hacemos en Cayetano, por ejemplo, ya hace varios años es lo siguiente, ¿no? Tenemos mesas que son concéntricas, donde los jóvenes se miran entre 100 equipos por edades, les proponemos un dilema, un problema que ellos van analizando, pero luego le colocamos cerca de ellos una mesa muy grande con un montón de materiales, libres, abiertos, corchos, resortes, papeles, tijeras, ligas, pegamento, para que ellos nos propongan cómo resolver el problema con los materiales que están a su disposición ad libitum, un buffet de materiales. ¿Por qué? Porque eso inspira la creatividad. Si yo, por ejemplo, digo, vas a construir algo y le doy los materiales y un papel, la receta no les va a servir a ellos para nada. Si les digo, Claro. mira, tienes que replicar lo que esté en este papel, ahí no ayuda. Requerimos aulas en las cuales el docente esté apto y listo para promover la curiosidad, pero con materiales sencillos que permitan que los estudiantes resuelvan problemas y planteen en conjunto soluciones. Y muy interesante, Hugo, porque al final es como la vida misma, ¿no? Cuando te sucede algún problema, alguna situación, realmente en ocasiones o casi siempre no vas a actuar como actúa tu compañero de trabajo o tu amigo, tú tienes que ver tus propias soluciones. Vamos con una llamada. Hola, ¿cómo? Javiercito de Huánuco. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Bienvenido. Buenos días, señorita Palomino. Bueno, felicitarle por el programa. Buenos Gracias, mi tips amor. nos ha dado sobre las suposiciones. Si en mi niñez no he desarmado Lego o esas figuras desarmables que después se tiene que armar un patrullero, un helicóptero, un avión, de grande me voy a dedicar al chisme como ciertas presidentas. Esa es mi pregunta al ponente. Gracias. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, y además tiene un sentido muy importante. Claro, si no he hecho, digamos, estos ejercicios de creatividad que son tan importantes, a los niños les encanta armar. En nuestra época había los Playboy, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, Ahora claro, ya hay claro. otras marcas y otras formas, ¿no? Pero qué importante es para un niño transitar, ¿no? Así Por es. esta práctica de armar o desarmar para que de alguna manera cuando sea adulto pues sea un profesional apto, un profesional que esté a la altura de lo que se le pide, ¿no? Así es, y es por eso que nosotros promovemos varios tipos de estructuras. Tenemos sin duda los equipos sofisticados, tenemos arduinos, tenemos materiales que los jóvenes van a disfrutar sin duda en los proyectos que tenemos aquí en Cayetano Heredia, pero también tenemos material sencillo, ¿no? Porque no siempre en tu casa tienes el equipo. Podemos usar chapitas, botones, El tubitos, papel lo que higiénico, tú descartas a veces, tu hijo le da el mejor sentido a la diversión, como totalmente, hacíamos nosotros, ¿no es así es. cierto? Hay estudiantes que, por ejemplo, que con un motor sencillo que puedes comprar en cualquier ferretería, que vale 4 soles, con unas cajitas que vas a descartar, con botones, ¿tú puedes armar un carro? Claro que sí. ¿Puedes armar un pequeño robot con un motorcito y una batería? Casi a 10 soles, claro que lo puedes hacer Qué porque ahí está la maravilloso. creatividad. A veces uno confunde tecnología con las TIC. No, o sea, no, uy, si no tengo el mega equipo no lo puedo hacer. No, tecnología es un batán, tecnología es la cuchara, tecnología es la palanca. Sin duda también es el celular. Tecnología es esa transformación que el estudiante, en este caso, hace para poder satisfacer una necesidad. Y eso hay que darlo a nuestros hijos. Tenemos que darles las herramientas para que puedan, acompañados de profesionales que están muy al tanto de la tecnología y la ciencia y el arte, saber cómo resolver problemas, porque Muy ellos bien, serán nuestros futuros ciudadanos. totalmente. Te quedas un ratito más Por porque hay favor, preguntas. Regresamos y ya sabes, seguimos hablando de cómo despertar la curiosidad en nuestros hijos, sobre todo ahora en verano, para que no nos vuelvan locas y aprovechen además este momento. 10:25, regresamos. Con 30 minutos y estamos ya con nuestro invitado el día de hoy. Él es Hugo Flores Liñán, director del programa Diviértete y Aprende de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos hablando de cómo incentivar la curiosidad en nuestros hijos, ¿no? Y por qué es importante tener esa curiosidad, despertar la creatividad, por qué definitivamente pues ayuda mucho a que el aprendizaje sea más significativo para ellos, ¿no, Hugo? sin duda, y lo que debemos hacer en el cole, en la casa, y lo hacemos en Diviértete Aprende, es el diálogo, conversar, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que viene un estudiante o viene tu hijo y tiene una pregunta, y uno a veces quiere darle la respuesta de inmediato. Es por tal. No, nosotros lo que proponemos es que conversemos. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué has escuchado? Vamos a ver un video a ver si entendemos el fenómeno. Eso nos permite primero construir en la Mm, cabeza una secuencia lógica, que luego van a experimentar, sin duda. Harán el robot, harán el pequeño volcán, harán las burbujas, pero eso no tiene sentido si es que previamente no hay un diálogo con el estudiante, ¿no? Donde el estudiante sepa discernir entre la causa y el efecto y la consecuencia de lo que está haciendo. interesante, ¿no? Eso es clave. Y además, yo creo que a través de ese ejercicio tú le das a ellos, le regalas esa confianza para Así que es. sientan que su voz y sus propuestas son importantes, porque en el mundo, cuando vayas al mundo, habrá mucha gente que quiera bajar tu voz y tú vas a saber siempre que papá, mamá o la persona que estuvo contigo le dio ese valor a tu propuesta, ¿no? Y eso es lo que pasa con los niños. Vamos con una pregunta, mi querido Ronald, a ver, Jaime del Callao nos comenta que cuando era niño, súbeme un poquito. Ya. repito, Jaime del Callao nos comenta que cuando era niño, tenía aproximadamente 8 o 7 años, desmantelaba las radios y otros aparatos, Claro. ¿no? Nos pregunta si esto es lo normal dentro de ese rango de edad, justamente. Fuimos varios, ¿ah? Fuimos varios los que hicimos eso. Me dice Jaime, a ver. Claro que sí, porque cuando uno desarma, comienza a entender la lógica de cómo funciona un proceso, ¿no? Y un proceso tiene una secuencia. Cuando lo desarmas, vas simplemente hacia atrás. Y entender el fenómeno te permite luego a ti construir algo nuevo. No botemos las cosas, démosle una segunda utilidad siempre, ¿no? Por temas ecológicos, pero también como tu experiencia y la nuestra, sin duda,
por un tema de aprendizaje, ¿no? Claro. Ese control remoto, por ejemplo, antes de botarlo, dale una vueltita, y hay foquitos LED, hay sensores. ¿Por qué no le estamos dando uso a ello? Nuestros viejos celulares, que tienen aún sensores adentro, podemos utilizarlos, ¿no? Todo lo que tú sientas que hay que botar, estoy seguro que tu hijo o tu hijo le va a dar un segundo uso. Y Es mucho más verdad. importante, Y además. cómo se emocionan ellos, ¿no? Cuando son piecitas, esas cositas, ¡ay! Como que quieren ahí siempre descubrir más. A ver, otra preguntita. Sí. Rosemary de Ventanilla pregunta, cuando un niño hace una pregunta compleja o para la que usted no tiene una respuesta inmediata, ¿cuál sería la reacción? A ver, bueno, a mí me ha pasado, muchas veces. La verdad, yo sí le he dicho, no sé. No sé. Mamá, ¿cómo no sabes? No, hijito, la verdad que no sé. Vamos a preguntarle a tu papá. Y cuando papá tampoco sabe, buscamos la respuesta, ¿no? Tratamos de encontrar una salida, porque la verdad es que hay preguntas que finalmente, como una vez me preguntó, ¿y dónde será la casa de Dios? ¿No? Entonces yo le dije, bueno, probablemente en el cielo, ¿no? Pero tú conoces la casa de Dios, ¿no? Entonces de repente no vive en el cielo, me dijo él, ¿no? Porque si tú no conoces, bueno, la verdad es que no sé, hijito, ¿dónde vivirá Dios? No, entonces hay preguntas que de verdad no vas a saber responder y tu hijo tiene que saber que no para todo hay una respuesta siempre, ¿no? Así es, y eso es importante, ¿no? Que ellos también vean que hay cosas que nosotros no sabemos, ¿no? ¿Por qué es día y noche? ¿Por qué la Tierra es tan grande y la Luna es tan chiquita y no se desprende y no Claro. sale del borde de la Tierra y nos da vueltas? A veces no sabemos eso, ¿no? Yo no soy astrofísico, no lo puedo explicar, pero ahí la respuesta justamente es, no lo sé, vamos a averiguar. Vamos a investigar Y juntos. ese es el momento oportuno para enseñarles a investigar. Y le decimos, ¿dónde podemos encontrar información? Veamos qué libros tenemos. Veamos qué programa en televisión es importante sobre este tema. Antes de irnos de ¿Qué hay frente a en el streaming? ChatGPT, ¿no? Antes del GPT, porque el GPT te da la respuesta directa, ¿no? Veamos, yo sé que en tal programa han hablado sobre el Es cosmos. verdad. Busquemos lo que hay Y información. ahora hay youtubers, de verdad, que te dan buenísimos. información lindísima para niños. Tienes excelente lo que me acabas de decir, porque a veces uno se va de frente a lo Vámonos rápido, juntos. ¿no? Y ahí él va, no hay mejor escuela que esa, porque allí el estudiante va a aprender cómo buscar información, que es lo que nos falta en este momento, cómo buscar información válida. Y cuando tú consigues que un niño o una niña busque información válida, ¿no? Y elimina la errónea, vamos a tener menos gente creyendo en lo que se llaman fake news, ¿no? Estas mentiras que nos cuentan sin asidero científico, que uno las cree, ¿no? Porque llegó en San Instagram o San red social y nadie se pone a pensar, oye, ¿será verdad lo que está aquí? Claro, y tú piensas que es certeza total y no, realmente no siempre es así. Otra pregunta, no sé, la gente está muy interesada. Pedro desde el RIMAC pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál es el error más común que cometen las familias que puede apagar la curiosidad de los niños en casa? Interesante, Interesante, ahí me da culpa de todos. En el Divierte Aprende de Cayetano siempre estamos proponiendo que tengamos momentos de compartir, ¿no? Por ejemplo, estamos en la mesa. ¿Por qué tiene que estar junto a nosotros un televisor que nos guíe y nos mira hacia un lado, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener el celular prendido cada instante y mirándolo? ¿Por qué no nos miramos y conversamos? ¿Por qué en este momento, por ejemplo, a veces uno como papá comienza a interrogar, ¿y cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto sacaste? Eso no hay que hacer. Empezamos por compartir, ¿no? Uy, oye, tuve un día difícil, apareció tal problema, no lo pude resolver, pero al final se me ocurrió tal cosa, ¿no? Comenzar a comentar tu infancia, por ejemplo, comenzar a comentar de dónde vienes, comenzar a comentar una noticia que hemos escuchado. Y si, por ejemplo, alguien tiene curiosidad, pues propongámosle ejercicios, ¿no? Como hace un rato conversábamos, ¿no? Yo tampoco lo sé, vamos a investigar juntos. O he leído tal noticia, pues vamos al lugar. ¿Qué nos cuesta ir un rato a un parque? ¿Qué nos cuesta un rato ir a una playa? ¿Qué nos cuesta ir a un museo? Los museos, por ejemplo, en Perú, están libres los domingos. ¿Por qué no planificar una salida en familia y además a son aprender? muy cómodos, la verdad, te sale mucho más barato que llevarlos al cine, bueno, y al teatro, que son maravillosos, pero hay muchos museos, yo lo he llevado a mi hijito con sus amiguitos, y la verdad que el último museo que fui es el que está al lado, no me acuerdo el nombre, el que está al lado de Rebagliati.
¿cómo se llama? Oh, el Historia Natural. Sí, buenísimo. Claro que Con sí. los dinosaurios. Yo no sabía, por ejemplo, que en el Perú habían existido fósiles de dinosaurios, ¿no? Así es, Y es algo así que es. descubrí allí. Mi hijo ya lo sabía con 7 años y yo no. Y fue fascinante, de verdad, hacer el recorrido con niños que se sorprenden de todo, que aprenden, que tienen ideas nuevas, te enriquece a ti también como papá. Así que te pido que no te pierdas esa fase de ir. Ahora sí que muchos de los museos tienen temáticas navideñas. Así es. Entonces es un plan maravilloso con los niños. Hagámonos un tour de museos, por ejemplo. Eso es importante, De ¿no? verdad, qué lindo. Incluso hay cementerios artísticos en Perú, como este cementerio, el Gran Cementerio de Lima, donde tú vas y están todas obras monumentales maravillosas, ¿no? Hay museos sobre rocas preciosas en el centro de Lima, el Museo de Historia Natural que tú mencionas. Hay bosques que podemos visitar, ¿por qué no? Aquellas cosas que no hicimos de pequeños, hagámoslas con ellos y nos desenchufamos un ratito. Y si tenemos alguna duda, pues probablemente ahí sí, la red nos puede ayudar a resolver un tema que veamos en ese instante. Pero salgamos, respiremos, caminemos, compartamos y sobre todo animémonos a descubrir con nuestros estudiantes y nuestros hijos. Muy bien, Hugo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bien. Cuéntale finalmente a la gente cómo pueden hacer para inscribirse en Diviértete y Aprende, este programa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias, un saludo a todos y bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en todas, con el nombre de Diviértete y Aprende Oficial o llamarnos al número 986-99-2571 y los esperamos con todo gusto en nuestras sedes de La Molina y de San Martín de Porres. Felices fiestas a todos, a ti también, sin duda. Gracias, Hugo. Un abrazo para ti. 10:40, estamos en vivo, por supuesto, aquí en tu radio.